Bueno, continuando con el programa, vamos a ver otra de las instituciones que debemos analizar aquí en el derecho financiero y que se denomina el crédito público y el empréstito. Vamos a ver aquí la teoría general del crédito público, el empréstito, las técnicas del empréstito y la amortización de los mismos. Conceptualmente podemos decir que el crédito público es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstito. Y conforme el concepto legal previsto en el artículo 57 de la Ley 24.156, es la capacidad que tiene el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. ¿Qué es el empréstito? El empréstito es entonces la operación crediticia concreta mediante la cual el Estado obtiene dicho préstamo, es decir, la materialización del crédito público. Y la deuda pública consiste en la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito. ¿Cuáles fueron las condiciones previas al nacimiento del crédito público? Y podemos destacar, entre otras, el surgimiento de la economía monetaria, es decir, la monetización, la aparición de la moneda en el siglo XVII, la creación de los mercados de capitales, de las bolsas de valores y grandes bancos en el siglo XIX, la conceptualización del Estado en el siglo XVIII, cuando aparece el Estado de la mano del constitucionalismo, aparece el Estado conceptualizado en forma independiente y separada del soberano, del gobernante. Entonces eso también es uno de los importantes elementos que fueron considerados a los efectos de permitir el surgimiento del crédito público. Así como también el constitucionalismo trajo aparejado facultades impositivas por parte de los estados que ya resultaban indiscutibles, y también el orden administrativo que garantizaba al prestamista, al inversor, de que los préstamos que le daban los estados iban a ser reembolsados en tiempo y forma. Bueno, ¿de dónde viene crédito? Viene del latín creditum, que es del verbo credere, que significa tener fe o tener confianza. Por eso cuando nosotros le damos crédito a alguien, le estamos dando confianza, y esa fe o confianza es la que permite que los prestamistas le den préstamos al Estado. Y el término público hace referencia a la persona del Estado. Se comienza el crédito público otorgándose préstamos por cortos plazos y generalmente con garantías personales o reales y por pequeñas sumas, hasta que luego, con el correr del tiempo, el crédito se va afianzando como una importante institución de las finanzas públicas y del derecho financiero. ¿Qué señalan las doctrinas tradicionales y modernas respecto del crédito público? Bueno, los hacendistas clásicos, siguiendo la tendencia de los estados clásicos, que eran muy pequeños y que señalaban que no se debía intervenir en ningún tipo de actividad y demás, obviamente repudiaban el empréstito o respetaban y le tenían mucho temor. Decían que los únicos recursos propiamente dichos que existían eran los impuestos, y que el crédito público sí servía, pero como un distribuidor de recursos en el tiempo. Admitían los créditos a corto plazo, es decir, aquellos que sean reembolsados en el mismo ejercicio presupuestario. Admitían recurrir al empréstito en situaciones extraordinarias como de guerras, terremotos, inundaciones, epidemias, etc. Y solo, como decíamos acá, servía para repartir la carga financiera en varios presupuestos. Por otro lado, también señalaban que estos préstamos eran idénticos a los préstamos privados, que se podían recurrir a ellos para hacer frente a gastos inmediatos cuando era imposible de solventar con un presupuesto anual o mensual y los gastos eran urgentes y apremiantes, pero que no es un ingreso en sí mismo, y que su devolución iba a afectar a generaciones futuras con la creación o con la necesaria creación de nuevos impuestos. Ellos decían, como ellos concebían un Estado meramente administrativo y muy pequeño,
obviamente que este Estado no iba a contribuir al aumento del PBI ni al crecimiento de la economía, por ende, al momento de hacer frente a la amortización de estos empréstitos, la única vía que les quedaría era la creación de nuevos impuestos. Entonces señalaban que debía ser excepcional y restringido y no podían ser utilizados para gastos normales, que es lo que hoy existe todavía y se mantiene en lo establecido por las limitaciones del artículo 57. Bueno, los hacendistas modernos decían que había importantes diferencias con la deuda privada, ya que el gobierno dirige la magnitud y la composición de su deuda mediante el control sobre la moneda y la banca, y que no solamente se podía utilizar el empréstito para hacer frente a cuestiones extraordinarias como terremotos, epidemias, guerras, etc., sino que también se podía recurrir o como un elemento regulador o movilizador de la economía y recurrir a obras públicas, por ejemplo, para combatir la desocupación. También los hacendistas modernos negaban que la carga de la deuda pública pase a generaciones futuras, que no siempre es así, y que si el Estado crece, la economía crece, el Producto Bruto Interno crece, el Estado, con los recursos que generaban las inversiones que realizó con ese empréstito, se iban a poder hacer frente tranquilamente a las amortizaciones futuras de deudas públicas. Que el empréstito estatal, señalaban, es un verdadero recurso y que no podía estar limitado a circunstancias excepcionales o de déficit circunstanciales. La realidad es que hoy no hay ni un Estado que no recurra, siempre que pueda obviamente, que no recurra a la utilización anual de empréstitos para financiar su funcionamiento. Como conclusiones podemos decir que en la actualidad, en el intervencionismo económico y social, el empréstito es un verdadero instrumento financiero, sean verdaderos o recursos o anticipos de recursos futuros. Es decir que, aun cuando sean anticipos de recursos futuros, es un verdadero recurso con el que cuentan los estados. No pueden ser solo utilizados con alcance excepcional y restringido. Ahora, ¿qué consecuencias y críticas se hacían de los empréstitos? Bueno, lo que se señalaba es que se decía que en caso de que los prestamistas sean nacionales, la amortización de un empréstito de ninguna manera iba a afectar a las generaciones presentes o futuras, y la amortización iba a generar solamente una redistribución de riqueza, es decir, cuando se abonen los empréstitos, ese ingreso más los intereses iba a ser redistribuido en inversores nacionales. Ahora, sí, cuando los prestamistas eran extranjeros, es cierto que al momento de la amortización iba a haber una ausencia de beneficios como consecuencia de la amortización y de la salida de los capitales fuera del país. Pero se señala que hoy el empréstito perdió el carácter de un recurso extraordinario, es una normal fuente de ingresos y un verdadero recurso del Estado. ¿Cuáles son los límites que tiene el crédito público según la doctrina? Se señala que los límites van a estar dados por la política financiera, por el ahorro nacional, por la propensión de las personas a prestarlo, por los efectos económicos que tienen el que puede tener el crédito público en la economía, por las clases sociales que pagan los impuestos, que van a ser los que van a sufrir muchas veces el aumento de los impuestos a los efectos de hacer frente a la amortización de los mismos, por las clases sociales que suscriben los empréstitos, que hay que tener en cuenta de que estos tengan la posibilidad de poder suscribirlos para que sean exitosos, y la relación entre la deuda pública y el ingreso nacional. Y como limitaciones de tipo legal están las previstas en el artículo 56 de la ley 24.156, que dicen que los empréstitos se pueden utilizar para recurrir a inversiones reproductivas, para casos de necesidad nacional, para reestructuración de los pasivos y para la refinanciación de pasivos y para la reestructuración del Estado. Bueno, ahora vamos a ver la deuda pública, cuáles son los conceptos que se utilizan y cuál es su clasificación.
La deuda pública consiste, como habíamos dicho, en la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito. Y según el artículo 57 de la Ley 24.156, la deuda pública puede resultar de estas operaciones de crédito público que se van a denominar crédito público, deuda pública, y pueden originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos y obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito, la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un año de un ejercicio financiero posterior al vigente, y siempre y cuando los conceptos que se financian se hayan devengado anteriormente. En el punto E dice el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero, la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Y se señala, o el artículo señala, que no se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley, que son las denominadas letras de tesorería, que solamente van a ser consideradas deuda pública cuando su vencimiento supere el ejercicio financiero. Ahora, ¿cómo se clasifica la deuda? Bueno, tenemos una clasificación doctrinaria que la vamos a utilizar solo a título informativo. Se clasifica en deuda interna y externa, dependiendo de si los capitales son nacionales o extranjeros, en deuda administrativa y financiera, dependiendo si es una deuda corriente de la administración o es el tipo de deuda vinculada con los empréstitos, la deuda flotante y consolidada. La deuda flotante es la deuda de corto plazo y la deuda consolidada es aquella que se convierte, por no haber sido amortizada dentro del ejercicio, en deuda consolidada. Y la deuda perpetua y redimible se clasificaba en el perpetua porque era una deuda que nunca, no estaba previsto que sea cancelada, sino solamente los intereses, y por su parte la deuda redimible era aquella donde estaba previsto que se amorticen tanto capital como intereses. A los efectos de esta ley, dice la deuda pública, ¿cómo se clasifica por la ley? Bueno, la deuda pública, conforme al artículo 58, va a estar clasificada en interna y externa y en directa e indirecta. Se considera deuda interna aquella que es contraída por personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago pueda ser exigible dentro del territorio nacional, y deuda externa aquella contraída por el Estado, con organismos internacionales o cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago se puede hacer exigible fuera de su territorio. Y aquí hay que tener en cuenta que se distingue entre deuda externa y deuda interna teniendo en cuenta dos criterios: el del domicilio o la residencia del prestamista y del lugar de exigibilidad de la misma. También la ley distingue en deuda pública directa y deuda pública indirecta, y señala que la deuda pública directa es aquella de la administración central y que es asumida por la misma en su calidad de deudor principal. Y por otra parte, la deuda pública indirecta es donde la administración central se constituye, es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada distinta de la misma, pero que va a contar con el aval, la fianza o garantía de la administración central. ¿Qué es la consolidación? Como habíamos señalado recién, es cuando la deuda flotante, o sea, obligaciones del Estado a corto plazo, resultan transformadas en deuda a largo plazo o de plazo superior a un año. Ahora vamos a ver el empréstito, que habíamos dicho que es la materialización del crédito público. Conceptualmente, el empréstito es la operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo en demanda de fondos con la promesa de reembolsar su capital en diferentes formas y términos y de pagar determinados intereses. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del empréstito? Existen una serie o un sinnúmero de teorías que hablan acerca de la naturaleza jurídica, pero hoy en día
las que se imponen son las que establecen las teorías contractualistas, que señalan que el empréstito es un contrato, excepto el forzoso, y donde la característica fundamental de ser un contrato es que siempre va a poder ser exigible, que va a dar lugar a acciones judiciales y donde el Estado se coloca en pie de igualdad con los prestamistas. Pero existieron otras teorías que tuvieron su preponderancia en el pasado, como por ejemplo la que señalaba que el empréstito es un acto de soberanía, que el Estado lo hace en virtud del poder soberano que posee, lo hace por medio de una autorización legislativa. También señalan para sostener que es un acto de soberanía que el proceso formativo es sin intervención de los prestamistas y que su incumplimiento no da lugar a acciones judiciales. Obviamente que esta teoría hoy ha caído en desuso, no es aplicada y no creo que ningún Estado podría no solo no pagar sus obligaciones, sino que poder ofrecer algún título o bono sin que en el mismo existiera una cláusula donde se establezca la imposibilidad de hacer acciones judiciales ante su incumplimiento, algo que prácticamente no sería posible en la actualidad. ¿Cuáles son las clases de empréstitos de las que habla la doctrina? La doctrina dice que hay tres tipos de empréstitos: el voluntario, el patriótico y el forzoso, y señala que el voluntario es aquel empréstito donde el ciudadano tiene distintas posibilidades, puede recurrir a distintas opciones de inversión posibles, y entre ellas, ya sea por conveniencia, por plazo o seguridad, recurre a la adquisición de títulos o bonos o soberanos de un Estado. El empréstito patriótico, por su parte, es un empréstito al que el ciudadano suscribe, pero ya no por las conveniencias económicas que le pueda acarrear, sino como consecuencia de que el Estado invocó el nacionalismo de las personas a los efectos de que éste suscriban el empréstito para colaborar con un Estado que se encuentre, por ejemplo, pasando por una situación difícil, ya sea por un acontecimiento extraordinario, por guerras, por epidemias, etc. Y entonces el Estado pide a sus ciudadanos a que colaboren en la suscripción de un empréstito que muchas veces tiene una tasa de interés que es desfavorable o directamente su tasa de interés es nula. Y luego tenemos los empréstitos forzosos, que algunos autores hablan del carácter tributario de estos empréstitos porque son obligatorios. Las personas deben suscribirlo sí o sí por el solo hecho de residir dentro de los límites territoriales del país, y la característica que tiene es que luego de un determinado plazo las sumas normalmente son reembolsadas y se paga el interés que pudiera estar pactado. Bueno, ahora vamos a ver las técnicas de emisión, y estas técnicas de emisión del empréstito, el primer paso es la emisión, y dicen que dentro de las técnicas de emisión podemos ver que la emisión puede ser de corto plazo, de mediano o de largo plazo. Si fuera de corto plazo, dice, normalmente hay un tope anual fijado por la ley de presupuesto, por medio de la cual el Estado va a poder emitir letras del Tesoro o algún otro tipo de endeudamiento de corto plazo, es decir, que se amortice dentro del ejercicio financiero. Ahora, si el empréstito fuera de mediano o de largo plazo, se va a requerir una ley especial del Congreso en la cual estén pactadas todas las condiciones del mismo. En relación a la emisión, podemos señalar que los títulos que se emitan como consecuencia del empréstito admiten la constitución de derechos reales sobre los mismos, es decir, de dominio, condominio, usufructo, prenda, compraventa, permuta y donación, que pueden ser transferibles los que son nominativos por endoso o los que son al portador por simple entrega de los mismos. Las ventajas que pueden ofrecerse a los efectos de incentivar la suscripción del título del bono. Bueno, acá tenemos lo que se llama tipo de emisión a la par o bajo la par. El tipo de emisión a la par va a ser cuando el bono se vende al valor que figura
en el mismo nominalmente. Y la emisión bajo la par va a ser cuando se da un incentivo extra, es decir, que un bono cuyo valor nominal sea de 100, por ejemplo, se lo venda a 80, a 90, a los efectos de incentivar la suscripción del mismo. Luego se pueden generar beneficios como las primas de reembolso y premios, que se va a dar cuando el Estado, al momento de reembolsar el bono, otorgue un beneficio extra o un premio a aquellas personas que mantengan el bono en su poder hasta el vencimiento, otorgarle efecto cancelatorio al mismo, es decir, permitir que el bono pueda ser utilizado para cancelar deudas bancarias o deudas impositivas, por ejemplo, y otorgarle privilegios fiscales y jurídicos, por ejemplo, que la tenencia del bono no esté alcanzada por algún impuesto nacional, provincial o municipal, y también otorgarle garantías jurídicas como por ejemplo que el título sea inembargable. Estos serían algún tipo de ventajas que podrían ofrecerse a los efectos de despertar en los inversores algún tipo de incentivo extra a los efectos de tentarlos a los mismos a la suscripción del bono. Bueno, ¿cómo es la negociación de un empréstito? Normalmente la negociación de un empréstito se puede dar por lo que se llama suscripción pública, por medio de la colocación por banqueros, y esta colocación por banqueros podrían darse en dos opciones, a comisión o la toma en firme. La colocación a comisión va a ser cuando el banco que se encargue de ser el operador del empréstito vaya vendiendo los bonos y cobrando una comisión a medida que va colocando el empréstito, o cuando el banco compra la totalidad de la emisión y luego se le abona una mayor tasa de interés y se responsabiliza de colocarlo o no dentro de sus inversores. La otra opción es la venta en bolsa, que es lo que normalmente se utiliza en realidad en la bolsa, es el rescate de los bonos, y las licitaciones, que va a ser el llamado a licitación a los efectos de la venta de los bonos, que generalmente la licitación es utilizada para la colocación de las letras de tesorería. Bueno, en relación a la tasa de interés, ¿qué podemos decir? Que bueno, la tasa de interés es un importante incentivo a los efectos de la colocación del bono. Cuando más alta sea la tasa, más fácil va a ser la colocación o la venta, pero a la vez también se va a dificultar mucho más la amortización. Por el contrario, cuando la tasa de interés es baja, disminuye el incentivo en los inversores, se dificulta la venta, pero al Estado le facilita su amortización, porque en definitiva va a ser mucho menos lo que el Estado tenga que afrontar al momento de la amortización. En relación a la garantía de los empréstitos, la doctrina dice que existen una serie de garantías o un sinnúmero de posibilidades de garantías, pero vamos a citar acá algunas: las reales, las personales y las contrafluctuaciones monetarias. Las reales serían que el Estado garantice, por ejemplo, con la recaudación de una ciudad o con tierras públicas o lo que fuera, en forma personal, que un Estado se constituya garante de otro. Esto suele suceder cuando los estados provinciales suscriben los empréstitos y la nación garantiza esa obligación como fiador, garante o fiador o garante del mismo. Y las garantías contra las fluctuaciones monetarias se da cuando los empréstitos, por ejemplo, son en pesos, y a los efectos de evitar la depreciación del mismo, se ofrecen garantías como por ejemplo que estén atados a un índice como el índice de precios de la construcción, el índice de precios del consumidor, o atado a la cotización de una moneda extranjera. En relación a la amortización de los empréstitos, la doctrina nos habla de distintos sistemas: el llamado de la amortización obligatoria, la amortización facultativa y la amortización indirecta. La amortización obligatoria se da cuando existe un plazo pactado para amortizarlo y el Estado no tiene la posibilidad de amortizar antes el empréstito, es decir, de rescatarlo con anterioridad. Y puede ser paulatina, ya sea por medio de anualidades, por sorteo o por licitación, es decir, que el Estado vaya publicando qué series
de la emisión va amortizando, o puede hacer sorteos o licitaciones a los efectos de ir rescatando y amortizando las obligaciones. Ya puede ser, por ejemplo, una licitación ofreciendo a aquellos inversores que ofrezcan un menor valor por la amortización de los bonos, y a esos se les paga primero. La amortización facultativa va a ser cuando el Estado se reserva el derecho de pagar con anterioridad al bono antes de su vencimiento, y la amortización indirecta se da en un supuesto sería una desviación o una anomalía en la amortización, porque sería cuando el bono se amortiza como consecuencia de la depreciación de la moneda y el Estado lo cancela con emisionismo público. Bueno, ¿qué es la conversión? La doctrina señala que la conversión puede ser forzosa, facultativa u obligatoria. La conversión forzosa va a ser, la conversión es cambiar un título por otro, y la conversión va a ser forzosa cuando el Estado le imponga al contribuyente el cambio del bono por un bono nuevo con la caducidad del bono anterior, es decir, que la persona no tiene alternativas, ¿sí?, en relación a cambiar sí o sí el bono. Va a ser facultativa cuando el ciudadano tiene la posibilidad, el inversor tiene la posibilidad de cambiar el bono por otro o seguirse quedando con el bono que ya tiene. Y va a ser obligatoria cuando el Estado le establezca la posibilidad de cambiar el bono por uno nuevo o amortizar el anterior, es decir, pagarle el anterior con los intereses en ese acto, digamos. Bueno, en relación al incumplimiento de la deuda pública, la doctrina habla de distintas situaciones, la que se llama repudio. En este caso, el repudio se da cuando el Estado rechaza la deuda, la considera ilegal, la considera espuria y decide no pagar esa deuda. La mora se da cuando el Estado no cuenta con los recursos, pero se entiende que es un plazo transitorio y que en muy breve plazo va a continuar con la amortización de los mismos. La moratoria, cuando el Estado se encuentra en una situación en la que indudablemente en el corto plazo va a ser imposible la cancelación de la obligación, y para terminar, la bancarrota, que va a ser en aquellos casos donde el Estado ya no tenga posibilidades o no existan posibilidades de hacer frente a las obligaciones.